Si vas a guardar tus criptomonedas a mediano o a largo plazo, es recomendable que guardes tus claves privadas en un soporte metálico, ya que son el único medio que tienes para acceder a tus activos en la blockchain. Y simplemente resguardar tu frase semilla en un papel no es suficiente, ya que lo puedes perder o destruir. En este video vamos a hablar sobre la CryptoSteel Capsule, la cual es una herramienta diseñada para guardar tu frase semilla o cualquier tipo de información valiosa en un soporte metálico. En este video vas a aprender cómo utilizar la Capsule. Vas a ver las pruebas que he hecho yo y pruebas que han hecho otros usuarios, sus características principales, mi opinión y al final algunos tips para que puedas asegurar tu Capsule a prueba de robos y manipulaciones. La Capsule es de la empresa CryptoSteel y son especialistas en crear este tipo de billeteras para resguardar tu información. De hecho, ellos fueron los creadores de este formato de billeteras metálicas tipo cassette en 2015. Y en 2016 publicaron los diseños y los hicieron open source. Por lo que seguramente todas las billeteras metálicas de este tipo se basaron en los diseños de CryptoSteel. Sus productos principales son obviamente el cassette y la Capsule, cuyo lanzamiento fue en 2019. Si quieres más información sobre CryptoSteel y sus productos, te he dejado el enlace oficial en la descripción. Aquí nos ha llegado la Capsule. Retiramos el plástico protector. Y aquí tenemos la Capsule, con todas sus letras, junto con las instrucciones y una especie de mapa para localizar las letras rápidamente. También nos incluye esta hoja con stickers, que tienen una finalidad de la cual hablaremos más adelante. Y también incluyen un afiche con toda la información sobre la Capsule. La verdad que la presentación de este producto es espectacular. Aquí tenemos la Capsule y se ve de muy buena calidad y muy buen material. Abrimos la Capsule y dentro tenemos la guía de metal por donde vamos a introducir las letras y este mensaje que nos recuerda que debemos colocar el seguro una vez completemos nuestra frase semilla. Esto es sumamente importante y hablaremos sobre este punto más adelante. Aquí tenemos las letras. Y como se puede apreciar, las letras están estampadas en el metal y no grabadas en láser. Esto es debido a que si se someten a ácido las letras grabadas en láser, después de cierto tiempo se pueden llegar a borrar. Sin embargo, las letras estampadas en metal son mucho más resistentes. Y como comenté anteriormente, nos trae esta especie de mapa para que podamos localizar las letras con facilidad. Un detalle importante que tiene la Capsule es este diseño en relieve, cuya finalidad es evitar que se marque nuestra huella digital. Las medidas de la Capsule son 102 milímetros de largo y 16 milímetros de diámetro. Y el material de la Capsule es acero inoxidable grado 303 en el exterior y el centro, las letras, los separadores y los seguros de acero inoxidable grado 304, ambos de origen alemán. Y bueno, es prácticamente indestructible si lo comparamos con una hoja de papel.
Yo he hecho varias pruebas con la cápsula, y sí se ve que es bastante resistente, pero hay pruebas donde la han llevado al límite, como es el caso de este usuario que la sometió a 550 galones de combustible de avión por más de 100 minutos, y aún así fue posible recuperar la información de su interior. En su página web podemos ver 3 diferentes configuraciones para la CryptoSteel Capsule. El primer ejemplo es de una contraseña de 55 caracteres ASCII. Esto es posible debido a que la cápsula incluye números y caracteres especiales. Vamos a suponer que queremos guardar esta contraseña, Barcelona con la B mayúscula 1234 numeral. Con la ayuda de nuestro mapa de caracteres vamos a ir buscando todas las letras que necesitamos para formar nuestra contraseña. Una vez tengamos todas las letras, las ponemos en el orden correcto, cuidando las mayúsculas y las minúsculas, para luego ir desplazando letra por letra en nuestra cápsula, empezando por la primera letra de la izquierda. Y así hasta completar nuestra contraseña. Y listo, ya tendríamos nuestra contraseña resguardada en la cápsula. Ahora vamos a ver el ejemplo con una frase semilla de 12 palabras. Como en el caso anterior, vamos formando las palabras, pero entre cada palabra debemos colocar un separador, y así poder leer las palabras correctamente. Igual como hicimos en el caso anterior, vamos introduciendo las palabras empezando por la izquierda, separador, y así hasta completar las 12 palabras. Ahora veamos una frase semilla de 24 palabras. Para guardar esta frase semilla en la cápsula, solo vamos a colocar las primeras 4 letras de cada palabra. Y ahora te estarás preguntando, ¿por qué? Y la respuesta es que la frase semilla se basa en el estándar BIP 0039, donde las 3 primeras letras de una palabra sí podría coincidir con otra, pero la cuarta letra necesariamente es única. Veamos este ejemplo. Hello. Las 3 primeras letras coinciden con helmet y help, pero la cuarta letra, o sea la segunda L, es única para la palabra hello, y así con todas las palabras del estándar BIP 0039. Así que solo ponemos las 4 primeras letras de cada palabra. Un separador entre cada palabra, y vamos metiendo letra por letra de izquierda a derecha como hemos hecho en los 2 ejemplos anteriores, y así hasta completar las 24 palabras. Para leer la frase semilla, simplemente vamos letra por letra. Aquí tenemos la H, la E, la primera L, la segunda L, el separador, y así vamos. Este proceso es un poco complicado, y está hecho así por diseño, ya que en caso de que alguien no autorizado tenga acceso a tu cápsula, no pueda leer la información fácilmente. ¿Ahora te acuerdas de este mensaje? Pues imagina lo siguiente. Año 2050. Bitcoin llega a $1 millón. Buscas tu cápsula para recuperar tus bitcoins y te ocurre esto. Es por esto que colocan el mensaje, ya que el correcto funcionamiento de la cápsula se basa en que tú coloques correctamente el seguro una vez hayas completado todas las letras de tu frase semilla. Para colocar el seguro, solo debes doblar este pin unos 90 grados aproximadamente, introduces el seguro en la cápsula y ahora metes el pin por esta ranura que tiene la barra central. Sale por el otro lado
y queda doblado de esta manera, quedando completamente asegurada tu frase semilla, ya que este pin puede llegar a soportar 20 kilos de peso sin ningún problema. Nuevamente lo repito, es fundamental que pongas este seguro. ¿Recuerdas la hoja con stickers que mencionamos al inicio? Pues estos stickers son únicos y aleatorios por cada cápsula. Así que puedes colocar uno de esta manera y si alguien no autorizado intenta leer el contenido de la cápsula, el sticker se va a dañar y no lo van a poder reemplazar. De esta manera podrás saber si la cápsula ha sido manipulada. Su tamaño compacto es ideal para que puedas esconder la cápsula en cualquier lugar. Si vas a utilizar más de una cápsula, puedes usar un alambre junto con las letras y números que trae para crear una secuencia de recuperación a prueba de fuego y agua. Y en el caso de que quieras sellar completamente la cápsula, se puede lograr con un pequeño punto de soldadura, tal como lo indican en esta imagen. Creo que la CryptoSteel Capsule y en general este tipo de billeteras o soportes metálicos para guardar tus claves privadas realmente solucionan un problema, y es que no tiene ningún tipo de sentido confiar en un trozo de papel la recuperación de todas tus criptomonedas. En concreto, la cápsula es un producto top, con una calidad de construcción y materiales extraordinaria, que en conjunto con un diseño meticuloso cuidando todos los aspectos de seguridad, la convierten en una alternativa a considerar en caso de que quieras proteger correctamente tus criptomonedas. Para ver más videos como este semanalmente, te invito a que te suscribas haciendo clic aquí en el logo del canal y que veas estos dos videos. Gracias y nos vemos pronto.